Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa. Soy el profesor Eduardo Monroy y el día de hoy los acompañaré en esta sesión. Antes de iniciar, recuerden que es muy importante llevar a la práctica las medidas sanitarias que se han implementado durante la pandemia. Lavarse continuamente las manos, por lo menos durante 20 segundos y varias veces al día. Usar el cubrebocas correctamente, es decir, cubriendo nariz y boca. Mantener la sana distancia. Procurar no tocarse el rostro y realizar el estornudo de etiqueta. Durante la segunda mitad del siglo XIX, se profundizó un pensamiento que llevó a la consolidación de diversos estados, el nacionalismo. Poco a poco, esto, combinado con el imperialismo, llevaría a una competencia entre naciones, desencadenando el estallido de la Primera Guerra Mundial. A partir de ese contexto, el propósito de nuestra sesión del día de hoy será explicar los procesos y acontecimientos históricos, estados nacionales, unificación y disolución y Primera Guerra Mundial. Recuerden que para realizar anotaciones solo necesitan lápiz o bolígrafo, cuaderno y su libro de texto para profundizar y ampliar sus conocimientos acerca del tema. ¿Están listas y listos? ¡Comencemos! Para adentrarnos en el tema, es necesario recuperar el significado del concepto de nacionalismo. El historiador Eric Hobsbawm, en el libro La Era del Imperio, 1875-1914, dice al respecto: la base del nacionalismo de todo tipo era la misma, la voluntad de la gente de identificarse emocionalmente con su nación y de movilizarse políticamente como checos, alemanes, italianos o cualquier otra cosa. Voluntad que podía ser explotada políticamente. La democratización de la política y en especial las elecciones ofrecieron amplias oportunidades para movilizarlos. Cuando los estados actuaban, así hablaban de patriotismo y la esencia del nacionalismo original de derechas, que apareció en los estados-nación ya existentes. Era reclamar el monopolio del patriotismo para la extrema derecha política y, en consecuencia, calificar a todos los demás grupos de traidores. Ese fenómeno era nuevo, ya que durante la mayor parte del siglo XIX, el nacionalismo se había identificado con los movimientos liberales y radicales y con la tradición de la Revolución Francesa. Pero, por lo demás, el nacionalismo no se identificaba necesariamente con ninguna formación del espectro político. Entre los movimientos nacionales que no tenían todavía su propio Estado, había unos que se identificaban con la derecha o con la izquierda, mientras que otros eran indiferentes a ambas. Por otra parte, como ya hemos indicado, había movimientos, y no eran los menos importantes, que movilizaban a hombres y mujeres sobre una base nacional, pero, por así decirlo, de forma accidental, porque su primera preocupación era la liberación social. Sí es cierto que en este periodo la identificación nacional era, o llegó a ser, un factor importante en la política de los estados. Es totalmente erróneo considerar que la causa nacional era incompatible con cualquier otra. Naturalmente, los políticos nacionalistas y sus adversarios afirmaban que la causa nacional excluía a todas las demás, de la misma forma que cuando uno lleva un sombrero excluye la posibilidad de llevar otro al mismo tiempo. Hasta aquí la lectura. Como pudieron darse cuenta, el nacionalismo era un sentimiento extendido que no era interrumpido por intereses políticos particulares. ¿Cómo era posible que incluso entre políticos de diferente pensamiento, conservador o liberal, el nacionalismo fuera una idea compartida? Descubrámoslo. En buena medida, esto se debió a la difusión de los valores del romanticismo. Este se trató de un movimiento intelectual y artístico surgido en Europa desde el siglo XVIII que buscaba hacer frente a ciertas ideas de la Ilustración, como por ejemplo
la creencia de que solo la razón guiaba a los hombres y no los sentimientos o las pasiones, o bien que existía una razón universal que guiaba a los hombres y no una voluntad nacional restringida a ciertas poblaciones que compartían tradiciones e historia. En pocas palabras, el romanticismo puso sobre la mesa la idea de que, a través de las pasiones y los sentimientos que un pueblo tenía en común, podía regirse y ser libre. Esta idea llevaba consigo la exaltación de un pueblo o una nación que era entendida como una entidad autónoma que adquiría su sentido de existir en su propia historia. De esta manera, la idea de nacionalismo exaltaba profundamente ciertos valores que se consideran propios de una nación: la lengua, la historia, el arte, la grandeza y, por supuesto, la superioridad de su nación sobre otras. Por ejemplo, como recordarán, la expansión del Imperio Napoleónico a principios del siglo XIX buscaba, entre otras cosas, extender las ideas de la Revolución Francesa por toda Europa. Por el contrario, esto fomentó una reacción en otras naciones donde los sentimientos antifranceses se convirtieron en posturas nacionalistas que defendían lo nacional en contra de lo extranjero, de lo francés. Poco a poco, estas ideas se extendieron por Europa. Conozcamos cómo a través del siguiente video. El romanticismo fue un movimiento artístico, cultural e ideológico que comenzó a finales del siglo XVIII y se desarrolló a lo largo del siglo XIX. Los artistas románticos fueron portavoces de una nueva actitud ante la vida. Comenzaron a apreciar más al individuo frente a la universalidad propuesta por la Ilustración. Hablaban del amor, la libertad y la lucha por la emancipación de las naciones. El romanticismo inspiró los movimientos revolucionarios y se vinculó con los ideales nacionalistas de quienes buscaban formar repúblicas que sustituyeran a las monarquías. Sus seguidores desarrollaron un feroz individualismo, pero al mismo tiempo defendieron la unión incondicional y la entrega a la patria. Estas ideas tuvieron gran influencia en los procesos de unificación de Italia y Alemania. Después de la Revolución, Francia experimentó una época de persecuciones políticas, incertidumbre e inestabilidad, que fue conocida como la Era del Terror, con Robespierre como gobernante. Como consecuencia, el pueblo se decepcionó profundamente, ya que las promesas de libertad, igualdad y fraternidad que se originaron desde la Ilustración no se estaban cumpliendo. Este sentimiento de desengaño se extendió por toda Europa y en Alemania dio origen al movimiento Sturm und Drang, que significa tormenta e ímpetu, corriente literaria que ponía énfasis en la naturaleza y la fuerza de los sentimientos. Entre sus principales representantes se encuentran escritores como Goethe y Schiller, cuyo poema Oda a la Alegría inspiró a Beethoven para componer su 9ª sinfonía. Gozosos como los astros que recorren los grandiosos espacios celestes, transitad, hermanos, por vuestro camino alegremente, como el héroe hacia la victoria. La música aportó mucho al nacionalismo alemán. Felix Mendelssohn expuso la necesidad de dotar a la música alemana de una identidad nacional propia. Reivindicó la tradición musical alemana que propició la veneración y el respeto hacia los compositores de la escuela vienesa como Haydn, Mozart y sobre todo Beethoven, y la búsqueda de las raíces principalmente en Bach. Por otro lado, se propuso un arte alemán capaz de regenerar a la sociedad a través de la música. El pensamiento romántico, su vocación idealista, la idea de la justicia de esta causa y la creencia en una superioridad moral de Alemania y de los alemanes se había de convertir en el motor de la unidad nacional. En el caso de Italia, este movimiento cultural promovió la idea de la unidad territorial. El Risorgimento partía de la añoranza por un pasado común y glorioso. La literatura y la distribución de panfletos
contribuyeron a difundir la idea de pertenencia a un colectivo y exaltaban los principios patrióticos. Novelistas como Alessandro Manzoni impulsan a los italianos, a través de sus obras, a realizar el sueño de la unidad y exaltan el resurgimiento de la patria. También destacó la actividad de los músicos como Giuseppe Verdi, partidario de la unidad y autor de varios himnos nacionalistas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Consideran que existen elementos culturales e históricos que son completamente exclusivos de una nación? Como se mencionó en el video, las ideas del romanticismo y el nacionalismo no se restringieron a un solo lugar. Al difundirse, motivaron movimientos revolucionarios y de unificación nacional. Entre estos últimos encontramos los procesos de la unificación italiana y alemana. Durante la primera mitad del siglo XIX, Italia no existía como una nación, sino que estaba compuesta por diversos reinos que, en diversas ocasiones, estaban en conflicto entre sí. Además, el Imperio francés y el austrohúngaro mantenían una fuerte influencia e incluso control sobre algunos territorios del norte de la península itálica. Esta situación, en el contexto de la expansión del romanticismo y el nacionalismo, llevaron al surgimiento de grupos que buscaban la expulsión de los extranjeros de los territorios italianos, así como la unificación de la nación. La antigua gloria del Imperio Romano servía en muchos casos como una guía de aquel pasado al que se veían con nostalgia y al que habían de imitar. De esta manera surgió el Risorgimento, un movimiento de corte romántico que pugnaba por la unificación de Italia. A este le siguieron numerosos movimientos armados que buscaron consolidar el proyecto. En 1859 se abrió una nueva oportunidad cuando el rey de Piamonte, Víctor Manuel II, apoyó al emperador francés Napoleón III en su guerra contra el Imperio Austrohúngaro, con el objetivo de reconquistar territorios ocupados por este último. Aunque no todos los territorios le fueron devueltos, esto sirvió para que en 1860 diversos levantamientos populares permitieran a varios territorios unirse a Piamonte. Tras esto, el gobierno de Víctor Manuel II, con apoyo de caudillos como Giuseppe Garibaldi, llevaron a cabo la anexión del sur de la península en una sola nación. Mientras que algunos eran partidarios de formar una república liberal, finalmente se impulsó la monarquía liberal como forma de gobierno. Después de esto, el Imperio Austrohúngaro sufrió una derrota más contra Prusia, aliada de Italia, recuperando así la región del Véneto. Tras la guerra franco-prusiana de 1870, Napoleón III, quien mantenía ocupados los estados pontificios, tuvo que abandonarlos, dejándolos a merced del proceso de unificación italiana. De esta manera, en 1870, Víctor Manuel II logró la consolidación de Italia como una nación independiente. El otro proceso de unificación corresponde a Alemania. En los mismos años, Prusia era un reino alemán que había comenzado una rápida industrialización. En ese territorio, como en otros de origen germano, se extendió la idea de formar una gran Alemania, a la altura de los imperios de la época. En 1862 fue nombrado primer ministro de Prusia Otto von Bismarck, quien dirigió sus esfuerzos a acrecentar la hegemonía de Prusia, llevando a su nación a diversas guerras que le permitirían incrementar el sentimiento nacionalista. La primera de estas guerras ocurrió en 1864, cuando Prusia se anexó gran parte de Dinamarca. La segunda fue en 1866, cuando fue derrotado el Imperio Austrohúngaro, cediendo más territorios a Prusia. La última de estas guerras de unificación fue contra el Imperio francés en 1870, llevando así a la proclamación del Segundo Reich, o Imperio Alemán, y a la disolución de la monarquía en Francia. En el contexto del imperialismo y el nacionalismo, la consolidación de estas dos naciones significó una mayor disputa entre las potencias europeas.
así como el debilitamiento de otros imperios como el austrohúngaro o el turco-otomano, en cuyos territorios también surgieron diversos movimientos nacionalistas. Recapitulemos este tema a través del siguiente video. El dominio de una nación sobre otras por medio de la fuerza se justificó a través del nacionalismo, por el hecho de considerar a una cultura superior al resto, y que el dominio sobre la cultura inferior le proporcionaba mejoras intelectuales. En la Europa de la segunda mitad del siglo XIX, el sentimiento de superioridad unía a los hombres blancos, ricos y pobres. En 1885, en París, Jules Ferry dijo ante la Cámara de Representantes: "La colonización es la fuerza expansiva de un pueblo. Es la sumisión del universo o de una gran parte de él, a su lengua, a sus costumbres, a sus ideas y a sus leyes. Un pueblo que coloniza es un pueblo que pone los cimientos de su grandeza y de su supremacía futura". Estas ideas fueron muy populares. Así, el nacionalismo, que comenzó como una fuerza liberadora, se convirtió en la justificación para que algunas naciones se impusieran por la fuerza sobre otras, bajo el argumento de que así mejorarían sus condiciones sociales y culturales. Esta competencia entre las naciones, que si bien se desarrolló de una manera tanto pacífica durante las últimas 3 décadas del siglo XIX, no pudo sostenerse de esa manera, hasta que estalló una guerra cuyas consecuencias no se esperaban. Bajo unas condiciones de supuesta paz, las naciones europeas compitieron por ver quiénes desarrollaban las armas más sofisticadas para enfrentarse entre sí. La sociedad europea vivía una etapa de paz y prosperidad que se traducía en un firme nacionalismo debido a la estabilidad del continente. Al comenzar el siglo XX, la rivalidad entre las potencias había aumentado por afianzar el control de sus colonias. En África, Alemania, la nueva potencia industrializada, en su intención de adquirir más colonias, apoyó a Marruecos en su lucha de independencia contra Francia, por lo que casi entran en guerra en 1905 y 1911. En la otra zona, el debilitamiento del Imperio Otomano en la península de los Balcanes y el resurgimiento de los nacionalismos en esa convulsa área creó un polvorín. Serbia formaba parte del Imperio Otomano y para 1882 obtuvo su autonomía y se convirtió en un estado independiente, compuesto por individuos de origen eslavo. Así surgió el paneslavismo, un movimiento de ideología nacionalista que durante el siglo XIX tenía como finalidad la unidad política y cultural de todos los pueblos eslavos. Rusia, que también tenía interés en la salida al mar, apoyó a los eslavos, lo que fue visto con recelo por el Reino Unido. Sin embargo, el expansionismo económico y de comunicaciones de Alemania produjo un acercamiento entre Rusia y Reino Unido. En contraparte, Alemania y Austria-Hungría, que querían evitar la unión serbia y la presencia de Rusia en la península. En este ambiente de tensión, las naciones hicieron alianzas. Desde 1882, Alemania, Austria-Hungría e Italia formaron la Triple Alianza. Los tres se comprometían a que si uno de los países entraba en guerra, responderían conjuntamente. Con el fin de contrarrestarlo, Francia y Reino Unido se aliaron en 1904 y en 1907 se integró Rusia, quedando conformada la Triple Entente. Estos países fueron después conocidos como los países aliados. Tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando en junio de 1914 a manos de un nacionalista serbio, Austria-Hungría le declaró la guerra a Serbia, ejecutando las promesas de alianza y acción de defensa acordadas entre las diversas potencias. De esta manera comenzó la Gran Guerra. De diferentes maneras, poco a poco se vieron inmersas las naciones europeas en la guerra. Por ejemplo,
Alemania le había exigido a Bélgica que tenía un estatuto de neutralidad que le permitiera el paso de sus tropas. Al negarse, invadieron Bélgica el 4 de agosto. Entonces, Reino Unido le declaró la guerra a Alemania. A fines de ese mes, Japón entró a la guerra del lado de Reino Unido y Francia. Italia se cambió al bando de los aliados en mayo de 1915. En noviembre de 1914, el Imperio Turco-Otomano entró a la guerra del lado de Alemania. Bulgaria lo hizo también en octubre de 1915. Por su parte, Grecia y Rumania se unieron a la Triple Entente en 1916. Estados Unidos de América ingresó al conflicto en 1917, después de conocerse el telegrama Zimmermann, enviado por Alemania a nuestro país, donde se le proponía al gobierno mexicano una alianza militar contra el vecino del norte para recuperar los territorios perdidos en el siglo XIX. Después de los avances iniciales de Alemania en Francia y en Polonia, la guerra se estancó con grandes líneas de trincheras en 1916, en una guerra de desgaste que no podía ser resuelta. Este periodo de la guerra de trincheras fue un modo específico de combatir, surgido de manera simultánea al uso de las armas de fuego en los enfrentamientos. En esta estrategia bélica, los ejércitos excavaban túneles abiertos o trincheras donde los soldados se protegían mientras conservaban su posición. Con el ingreso de Estados Unidos de América al conflicto, en septiembre de 1917, los aliados lanzaron contra Alemania la mayor ofensiva de la guerra. Alemania y Austria-Hungría no pudieron resistir el avance debido a que sus industrias volcadas a la guerra estaban ahora estancadas y escaseaban insumos básicos para la población y las tropas. Sin haber sido derrotados en combate, los alemanes se rindieron los primeros días de noviembre de 1918. A nivel internacional, la guerra no terminó con los conflictos y tensiones previos, sino que incluso los acentuó. Veamos y escuchemos el siguiente video. El Tratado de Versalles se elaboró sin la participación de Alemania. ¿Y qué es lo que se acordó en este tratado? Veamos algunos puntos relevantes. Las altas partes contratantes, considerando que para fomentar la cooperación entre las naciones y para garantizarles la paz y la seguridad importa aceptar ciertos compromisos de no recurrir a la guerra, mantener relaciones internacionales fundadas sobre la justicia y el honor, observar rigurosamente el derecho internacional, hacer que reine la justicia y respetar todas las obligaciones de los tratados entre los pueblos, adoptar el presente pacto que instituye la Sociedad de las Naciones. A pesar de que el tratado establecía la Sociedad de Naciones, casi ninguna de las disposiciones del tratado respondía a dichas condiciones. Otra cláusula establecía la cesión de los territorios que Alemania había anexado e invadido durante la guerra, pero además exigía la anexión de territorios puramente alemanes. Los territorios de Alsacia y Lorena serían devueltos a Francia. La Sondergutlandia sería devuelta a Dinamarca. Las provincias de Posen y Prusia Occidental serían devueltas a Polonia, así como la Alta Shailisa. Las ciudades alemanas de Eupen y Malmedy pasaron al dominio de Bélgica. La Saag y Danzig fueron entregadas a la administración de la Sociedad de Naciones. Alemania perdió también sus colonias en África y tuvo que ceder Togo y Camerún a Gran Bretaña y Francia, Tanganica a Gran Bretaña, África Sudoccidental a Sudáfrica. Pero lo que más afectó a Alemania fue la imposición de pagos por concepto de daños causados por la guerra. Los gobiernos aliados y asociados declaran que Alemania y sus aliados son responsables de todos los daños y pérdidas sufridos por los gobiernos aliados asociados. Los gobiernos aliados y asociados exigen, y Alemania se compromete a que sean reparados todos los daños causados a la población civil de cada una de las potencias aliadas y asociadas.
En 1921, la deuda de Alemania se fijó en 132.000 millones de marcos de oro, aunque las naciones vencedoras sabían que esta cantidad era imposible de pagar. El tratado impuesto resultó injusto e inaceptable para los alemanes. Su economía se vino abajo y la situación empeoró tras la crisis mundial de 1929. En la sociedad alemana creció el resentimiento contra el resto de Europa. Para algunos historiadores, el Tratado de Versalles contribuyó a la ascensión al poder de Adolfo Hitler y condicionó el futuro de Europa. En los años próximos, las imposiciones del Tratado de Versalles a Alemania detonarían un flamante nacionalismo y rencor que sería aprovechado por otros grupos políticos. La Primera Guerra Mundial, con sus más de 8 millones de muertos, suponía que evitaría el estallido de más guerras. Sin embargo, como lo retomarán más adelante, esto no fue así. Para concluir con nuestra sesión, les planteo el siguiente reto. Elaboren un mapa mental sobre la influencia del nacionalismo en la unificación alemana e italiana, así como causa de la Primera Guerra Mundial. Finalmente, reflexionen. ¿Consideran que el nacionalismo sea una práctica vigente y qué consecuencias puede tener? Para resolver el reto de la sesión, no olviden apoyarse en su libro de texto y en sus notas. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí, en Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.